Hola colegas, buenas tardes. Le damos la bienvenida nuevamente a nuestro distinguido colega Víctor Encina Montenegro, que gracias al éxito de público vamos a repetir su charla, Minería sin residuos, un tema tan relevante en estos tiempos. Víctor es ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile, tiene más de 40 años de experiencia en ingeniería. El jefe de la carrera de Ingeniería Civil de Minas de la Universidad Federico Santa María y consultor de JRI. Así que, Víctor, un honor tenerte nuevamente en nuestra plataforma. Adelante, Víctor. Muchas gracias, María Isabel. Bueno, para mí también es un agrado estar aquí y una sorpresa que tener tanto público. Menos mal que resultó más o menos entretenida la charla anterior, así que voy a repetirla en lo mejor que pueda repetir, porque siempre nunca salen iguales, pero voy a hacer el intento. Mejor así. Ya, está justo, siempre me pasa que me cuesta partir. No se quiere mover. Oye, les cuento por mientras que esta es la primera vez que usamos Zoom del instituto, propio del instituto. Las veces anteriores había sido prestado. Ya, vamos a partir entonces. El contenido de esta charla tiene tres partes. Hay una primera parte que explica lo que es lo que hemos llamado wasteless mining. No es exactamente una minería sin residuos, pero es una minería al menos sin tranques de relave. Eso es lo que aspiramos, digamos, como resultado de esto. Entonces voy a partir con eso, una pequeña explicación de por qué se hace este proyecto, otra explicación de cuál es el concepto que hay detrás y en qué se fundamenta. Después que tengamos más o menos claro de qué se trata, voy a explicar más o menos cuál es la estrategia de implementación que hemos estado tratando de seguir. Eso tiene una cierta oferta de valor, tiene algunos aportes adicionales, digamos, no son solamente económicos, y tiene algunos requerimientos de la industria para poder usarlo, entonces no estamos haciendo cargo de eso. Entre esos requerimientos está tener alguna prueba industrial, y para eso tenemos una propuesta de cómo hacer esa prueba industrial, que es la última parte de la exposición. Parto entonces con la motivación. Esto nació de examinar un poco la situación de la zona central de Chile, donde tenemos prácticamente el 30% de la producción de cobre actual, más o menos del orden 1,5 millones de toneladas de cobre por año. Está aquí mismo el 50% de los recursos reconocidos para el futuro de cobre del país, están en esta zona. Y eso además coincide con también en la zona central vive el 70% de la población del país. Entonces eso genera cierto competencia por el suelo principalmente, o por el territorio donde o donde se han colocado históricamente los residuos, específicamente los relaves. Y estamos en este momento, en este ciclo, con bastantes dificultades para armonizar nuestra actividad minera con los intereses de la comunidad. En esta zona central en particular ha habido todo tipo de movimientos y hay un cierto prejuicio de que si uno habla de un nuevo proyecto minero, inmediatamente genera alguna
reacción adversa. Tenemos mucho trabajo en eso para ir explicando, o para necesitamos tener tecnología que permita que sea compatible la actividad minera con el resto de la actividad comunitaria. Otra razón para hacer esta investigación que hicimos fue que si uno puede constatar que las operaciones mineras que están en la zona central tienen en la actualidad, son importantes, tienen alta producción, pero tienen en la actualidad depósitos de relave autorizados para operar prácticamente por 15 años más. Algunos un poco menos, pero es de ese orden. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para los otros 85 años que quedan de operación minera por hacer? Digamos, se supone que tenemos reservas en esta zona como para 100 años y tenemos autorización de operar con los relaves actuales solamente por 15. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir proponiendo lo mismo de siempre? ¿O ya es hora de empezar a hacerse cargo de que vamos a tener dificultades con la licencia social en territorios que compartimos con la agricultura, compartimos con el comercio, con las ciudades, con otras actividades que son tal vez mejor recibidas por la comunidad? Bueno, de eso voy a hablarles. Tenemos, a raíz con esa motivación, hicimos una investigación en JRI y les voy a contar los resultados de eso, que terminan en una propuesta técnica para evitar el uso de relaves en el valle. Le pusimos un nombre, Wasteless Mining. Y como dije, aunque no es exactamente minería sin residuos, por lo menos sí es minería sin tranques de relave como los conocemos hasta ahora. Veamos un poquito el concepto de qué significa este WLM. Un repaso rápido. Un yacimiento típico tiene normalmente una sobrecarga aluvial, después viene alguna capa de mineral oxidado o lixiviable y después una capa de mineral de sulfuros no lixiviables. Y más o menos todos los mega yacimientos son más o menos de este tipo, algunos con más o menos óxidos, pero al menos en la parte profunda es donde están los sulfuros. Son los sulfuros los que producen los relaves. El sistema contempla entonces hacer una explotación de un rajo, un pre-stripping, sacar esos óxidos si es que existieran y explotarlos y dejar a la vista los sulfuros. El estéril de esta primera etapa serviría para conformar un anillo perimetral y hacer una especie de muro de lo que va a ser la taza final de donde vamos a depositar el relave sobre el mismo yacimiento. Una capa de material un poco más fino la depositamos en el fondo a la vista donde está el mineral a la vista del mismo estéril que sacamos del rajo inicial, pero un poco más fino para que actúe como es como un retenedor de la pulpa que le vamos a echar encima. Vamos a echar el relave aquí. Entonces necesitamos colocar algún material un poquito más fino que actúe y que sea el que va a estar en contacto con la pasta. Después sigue el mineral naturalmente abajo. Bueno, la idea de esto es que cuando empieza la explotación de los sulfuros, colocamos una planta con espesadores de pasta en el entorno del cráter o de este rajo que dejamos como cavidad para recibir relave.
y preparamos una pasta, ¿ya? Esa pasta va a entrar en contacto con lo que llamamos ahí el tampón y vamos a empezar a explotar por hundimiento el sulfuro que estaba debajo. La idea es entonces, a medida que vamos explotando la mina del sulfuro por block caving, vamos produciendo pasta de relave y esa pasta la vamos depositando en el mismo cráter que se va a armar con el caving y aprovechando también la cavidad que dejó el rasgo inicial. Una vez que esto se llena, uno podría desmantelar toda la instalación que tiene ahí y colocar una capa de antipolvo y sellar la mina y hacer el cierre impermeable de esta mina. Voy a explicar los detalles, las implicancias que todo esto tiene y los fundamentos científicos que hay detrás. A ver, ¿por qué un rajo? ¿Por qué tiene que haber un rajo encima del yacimiento? Principalmente porque nosotros vamos a producir, de la explotación del sulfuro, vamos a producir una pasta. Y esa pasta va a tener la roca que está molida, más un 25% de agua, que va a rellenar la mayor parte, o casi completamente, los intersticios del material granular. Y ese relave va a tener entonces una densidad más baja y va a ocupar el doble del volumen que estos sulfuros que voy a sacar. Entonces yo saco una unidad de sulfuro de este yacimiento. Voy a ponerme una unidad de sulfuro de este yacimiento, como está aquí, y entonces produzco prácticamente 2 unidades de residuo. Entonces necesito el volumen de los sulfuros para llenarlo con pasta y más un equivalente a ese mismo volumen que va a estar en el rajo que tengo arriba para completar la capacidad de almacenamiento. La segunda aprehensión que hay que resolver tiene que ver con, vamos a echar pasta encima del material quebrado. Entonces todos los mineros que me están escuchando, los que trabajan con block caving ya deben estar preguntándose, bueno, ¿y qué voy a hacer si esto bombea barro en el nivel de producción? ¿O qué voy a hacer si se mezcla con mi columna de mineral? Voy a tener una alta dilución. Bueno, esto nosotros lo vimos antes de... esta parte no me funcionó la otra vez y ahora tampoco. Pero así me funciona. Nosotros hicimos varias pruebas de laboratorio para observar el comportamiento de estas columnas en material granular con la ayuda de don Ramón Fuentes. No sé si se puede ver un poquito más ahí. Hicimos un modelo a escala del flujo. Empezamos a sacar el material quebrado y reprodujimos en cierto modo a nivel escala laboratorio. Aquí está el tampón. Este es un material fino seco y vemos cómo penetra. O sea, la aprehensión de los mineros es correcta. No es antojadiza. Efectivamente, si uno deposita un material fino encima del material quebrado naturalmente por el caving, este penetra y se mete por los intersticios y va a diluir una buena parte de la columna. Pero aquí voy a volver a...
nosotros hicimos anteriormente, habíamos hecho un estudio que era para otra mina que tenía problemas con su pasta, que no se estaba sosteniendo a sí misma y hubo necesidad de hacer un pretil para contener la pasta que se desparramaba, digamos. Entonces aprendimos en ese tiempo bastante sobre pastas y bastante sobre la variable que determina la calidad de la pasta, que es lo que se llama la tensión de fluencia. Y vimos que en pasta, en lo que se llamaba pasta con tensiones cercanas a 100, tensión de fluencia cercana a 100, esta pulpa igual penetraba en el pretil. ¿Ya? Este es un pretil a escala, esta es la pasta con, con la tensión de fluencia un poco superior a 100. Y penetraba igual una cierta cantidad o un cierto espacio. No llegaba hasta salirse por el borde, pero quedaba atrapada ahí, pero penetraba bastante. Cuando subimos la tensión de fluencia a 180 pascales, ya no penetró más, quedó atrapada aquí. Y ese es el principio físico que estamos ocupando al colocarle aquí, este era un experimento horizontal, digamos. Tenía que penetrar en forma horizontal y nosotros aprendimos ahí que la lección, entonces pusimos un equivalente que le llamamos tampón y lo pusimos en la pasta encima para que no penetre. Repetimos todos los experimentos y con un material especial también un poco a escala fino, le pusimos la pasta encima, penetró una pequeña cantidad en el contacto con el material granular, pero a medida que fuimos subiendo y le fuimos colocando presión aquí, no aumentó la penetración. La conclusión de esto fue entonces que la pasta solo infiltra unos pocos poros, porque esto es poroso, y llega a tener un umbral que es medible y pronosticable. Bueno, existe una solución matemática que uno puede calcular cuánto es lo que va a infiltrar la pasta en la medida que esa pasta tenga suficiente tensión de fluencia. Esta es la variable clave. Más importante es la tensión de fluencia que la porosidad del tampón. La porosidad del tampón va a determinar tal vez un poquito la profundidad de esto, pero es la tensión de fluencia la que va a determinar que esto quede atrapado y no siga infiltrando. Bueno, hicimos pruebas también de consolidación y permeabilidad. No la encontré en la película anterior. Esta, tengo que salirme, perdón, porque no funciona. No, sí funciona. Aquí hicimos la misma prueba del flujo gravitacional, en que antes se infiltraba el fino, y ahora tenemos aquí el borde del tampón y la pasta encima. Incluso se puede ver que esta pasta nunca penetra entre medio de los intersticios, siempre se mantiene y se mantiene incluso ahí. El tampón era de color negro, las piedrecitas eran de otro color. Lo que se ve aquí de que esta zona oscura es, es agua que se mojó antes, digamos, y eso nos permitía observar que el contacto, pero es que está mojado. Esto en la solución del caso no va a estar mojado, no va a ser solamente la pasta.
y lo que me interesaba medir aquí era este contacto que se mantuvo fijo. Era otro punto que había que ver, qué pasa a medida que aumenta la altura de la columna, la carga en esa zona de contacto va aumentando la presión. Entonces queríamos ver qué pasa al apretar esto, qué pasa con el estruje que llamamos de la pasta. Entonces hicimos una máquina especial para apretar pasta aquí y podíamos medir la consolidación que tenía a distintas alturas y en distintos momentos de la presión que aplicábamos con la prensa. Se llegó entonces a una presión de 20 atmósferas, la densidad aparente llegó prácticamente a 1,47 y efectivamente esta pasta tenía 25% de agua, era 75% sólidos, 25 agua, y de ese 25%, poco más de un tercio exudó. La gran noticia es que exuda hacia la superficie y no hacia la columna de mineral que está abajo. ¿Por qué exuda hacia la superficie? Porque mientras más abajo está, más impermeable se pone porque está más apretada. Entonces al agua le sale más fácil migrar hacia arriba por entre medio de los poros que todavía quedan y depositarse en la superficie. Esta pasta que queda consolidada aquí es prácticamente impermeable. Aquí se midió permeabilidad y el número que dio es insignificante. Es cualquier cosa multiplicado por 10 o menos 7 metros por segundo el agua que penetra, la velocidad del agua que penetra a través de los poros. Bueno, tenemos entonces la respuesta a las preguntas. El relleno tiene que ser pasta, no es relave común y corriente. Y la pasta, no cualquier relave con alto contenido de sólido y poco contenido de agua es una pasta. Tenemos varios ejemplos en el país donde el relave, hemos pretendido hacer relave simplemente espesándolo, quitándole agua, y el producto que resulta no necesariamente es una pasta. Aquí hay que agregarle aditivos que nosotros llamamos, son modificadores reológicos y que permiten alcanzar esos valores de tensión de fluencia que convierten a esto en una verdadera pasta. ¿Ya? La pasta, como explica don Ramón Puente, tiene que ser como la pasta de dientes. Uno saca la pasta de dientes, la pone en el cepillo y la pasta conserva su forma cilíndrica y no penetra en los pelitos del cepillo. Además, si uno le echa agua encima cuando se va, la remoja para cepillarse los dientes, no se deshace, no se mezcla con el agua, no se disuelve. Y se mantiene en ese estado, diría, de un sólido muy blando, pero no se comporta como líquido. Hay que llegar a ese estado. Y eso no es trivial, no es solamente sacarle el agua. Hay que agregarle algún elemento que le dé algún grado de cohesión y para conseguir que se comporte como ese sólido blandengue que es la pasta dental. Teniendo esa pasta de ese tipo y el tampón que atrapa la pasta, la mantiene ahí, no la deja, en el fondo genera una especie de colador que se llena
los mismos poros de esa capa se llenan con pasta y eso mismo impide que capas superiores sigan intentando siquiera atravesarlo. El otro elemento que hay que tener en cuenta es el tiraje controlado. Todos esos experimentos que traté de mostrar a escala del tiraje están hechos con un tiraje uniforme de los puntos de extracción para evitar que se formara algún camino preferente de este relave y se contamine lateralmente. Nosotros tenemos con esta solución, mantenemos una interfase de contacto que va a ser tan plana como resulte la uniformidad del tiraje que estamos haciendo. Otra consecuencia que tiene esta tecnología o esta innovación, más bien, tiene que ver con el ángulo con la zona de subsidencia. Para efectos de depositar, el relave es pesado. Nosotros hemos pensado siempre colocar los pesadores lo más cerca posible de su destino, porque no es tan sencillo enviar una pasta aquí y que llegue a esta punta sin que se me quede bloqueado el tubo o el conducto por donde la estoy enviando. Si hago circular muy rápido, podría perder su calidad de pasta por agitación. Si la hago circular muy lento, podría bloquearse el tubo. Entonces, hay que tener aquí una bomba de desplazamiento positivo y ir produciendo el churro en la punta, digamos. Esto es igual que una máquina de churro. Tiene que, lo que desplaza aquí, debe conseguirlo acá. El relleno de esta pasta es prácticamente incomprensible. Afortunadamente, entonces uno puede, lo que desplace aquí va a salir por la punta. Pero igual el conducto no puede ser muy largo, porque algún grado de compresibilidad tengo, o podría presionar y romper el tubo en vez de llegar acá. Pero si me pongo muy cerca, quedo en la zona de subsidencia de la cavidad. Una zona, cuando hablo de zona de subsidencia, no necesariamente hablo de zona que se va a desplazar un TIR, pero podría tener pequeños desplazamientos, asentamientos que alteren las fundaciones de esta instalación. Entonces, también ese estudio, bueno, este es el modelo que usamos normalmente cuando no tenemos relleno. Tenemos un método empírico que nos ha dado ciertos ángulos y tenemos una serie de tablas que nos permiten estimar cuánta es la zona que efectivamente se va a estar rompiendo y otra zona que le llamamos de influencia, en que es una transición desde que no se mueve nada acá a que se mueve completamente aquí. Aquí hay pequeños desplazamientos y también se recomienda no colocar aquí, por precaución, ni galerías subterráneas, ni instalaciones en la superficie. De esta zona en la que estoy hablando, podríamos tal vez estar interesados en colocar el pretil de borde del rajo y o los espesadores de alta densidad. Numéricamente verificamos que este modelo empírico se puede representar también en un modelo numérico matemático. Esto lo hizo el área de geociencias de JRI, consiguiendo prácticamente el mismo comportamiento previsto en el modelo empírico. Entonces, asumiendo que ese modelo está validado, si corremos al mismo modelo pero con relleno, con la pasta aquí, podríamos concluir que prácticamente
solamente tiene zonas de desplazamiento en el borde del rajo. Todo esto, la columna queda protegida y no impide que haya desplazamientos laterales. Por lo tanto, uno podría volver a representar la situación que observamos empíricamente con el relleno y debiéramos tener poca o nula influencia en el entorno. Bueno, en resumen, todo este soporte científico que hay detrás. Hay pruebas experimentales que indican que es factible contener los relaves pesados hasta un nivel de pasta, colocando un tampón de granulometría conocida que sea compatible con ese atrapa relave. Y hay ecuaciones para determinar esas dos cosas, tanto dada la tensión de fluencia del relave y la porosidad del tampón, uno puede predecir hasta qué profundidad va a penetrar. La otra cosa que vimos es que esas dos variables son alcanzables con el descarte habitual, o sea, con relaves convencionales, conocidos. Hicimos muchas pruebas con distintos modificadores relógicos y siempre es posible encontrar una dosis para generar la pasta. Pero hay que darse ese trabajo de investigarlo antes. No, todos los relaves son distintos. ¿Ya? Bueno, ustedes saben más que yo. La pasta que se deposita en ese cráter entonces evita el desplazamiento y las fracturas del entorno lateral. Y mientras tanto la columna de roca se puede ir desplazando y mantiene las paredes prácticamente verticales. Eso ayuda también a que sea más sencillo el control, porque no voy a tener una mezcla de pasta con aportes laterales. La pulpa que deposito o pasta es prácticamente impermeable. Esa es la otra conclusión que sacamos. Y el estuje va a permitir incluso una mayor recuperación de agua. Y eventualmente, todavía con la misma presión, se exuda agua, esa va a subir y voy a poder colocar una bomba y chupar esa agua. Asimismo, en el caso de abandono o de cierre, el cráter relleno con la pasta no tiene riesgo de absorber ni infiltrar para producir drenaje ácido. O sea, el material de la mina que queda debajo, al estar tapado con esta pasta, en el fondo es una forma de proteger que no haya infiltración. La pasta, bueno, también ya lo dijimos, no penetra al mineral hundido ni como diluyente ni como barro. Bueno, ¿cómo podemos implementar todo esto? Esto es una convicción que hemos llegado a tener por pruebas de laboratorio, por estudios, hay muchas horas de estudio, pero todavía está en ese nivel, digamos, no está todavía en un nivel industrial. Entonces hay que hacer una estrategia para poder escalar esto a una aplicación industrial. Reconocemos entonces que un quiebre tecnológico maneja pulpas ultra pesadas. Aquí se requiere toda la experticia esta que hablaba de llegar a producir la pasta y toda la experticia acumulada en explotaciones por bloqueo. Las dos cosas, afortunadamente en Chile ya hay suficiente know-how en ambas materias. Hay hartos años en que se ha ido aprendiendo y se han ido superando las limitaciones o los desafíos propios de esas dos tecnologías. ¿Qué es lo que ofrece el WLM? O sea, una vez que lo validemos, eso permitiría habilitar inmensas cantidades de recursos mineros para convertirlos en reserva.
nos sacamos de encima el problema de que el relave autorizado como depósito en un tranque alcanza solo para 15 años y podríamos llegar a tener los recursos para los 100 disponibles para el país. El problema del valor aquí, la discusión es la siguiente, ¿ya? No me pregunten si esto es más barato que hacer un tranque. Hacer un tranque sí es más barato. No estamos compitiendo con eso. No es la idea decir ya no hago más tranque porque tengo una solución más económica, es de hacer WLE. Ese no es el punto. El punto es que si usted no puede explotar esa enorme riqueza que tiene ahí debajo, porque no le dan permiso para hacer un relave, aquí tiene una oportunidad de hacer ese negocio. ¿Cuánto deja de ganar si es que no puede obtener un relave? O la pregunta al revés, alternativo. ¿Cuántos millones habría que gastar para producir 85 años de reservas para reemplazar a aquella? En ambos casos da la impresión que la tecnología WLM es el mejor camino, o por lo menos es un camino viable. Hay otros aportes más. Para hacer explotables las explotaciones cercanas a poblados o monumentos históricos o zonas con protección cultural o étnica o cualquier otro tipo, es muy complicado hacer una explotación muy profunda porque requiere un tremendo rajo. Solamente la cavidad del rajo ya es enorme, pero también tengo que pensar que voy a ocupar un montón de territorio ocupado con botaderos, con escombreras, llamémoslas en castellano estricto, digamos. Entonces, aquí tenemos una oportunidad de tratar de tener menor uso de ese territorio aledaño a la explotación, o aledaño al yacimiento. Tenemos, ¿no es cierto?, en la alta cordillera los yacimientos que están, los rajos que están estrechos, no pueden crecer porque van a tapar el pie de un glaciar. Bueno, la idea es que no crezca más allá y que deje esa cavidad para usarla como depósito de relave, y eso le permite profundizar una explotación subterránea. Este tipo de operación, de esta forma, con estos impactos o con esta forma de alterar el medio ambiente, solamente la zona cercana al yacimiento, más lejano de las zonas urbanas o de las zonas de producción agrícola, va a simplificar notoriamente los trámites. Va a ser mucho más rápido obtener el permiso si es que usted no está tratando de explicar que su relave en el valle o no le va a hacer ningún efecto ambiental, independientemente de todas las medidas que se pueden tomar. Puede no tener efecto dañino, digo, para el medio ambiente ni para la población. Sabemos hacer eso también. El problema es social. La comunidad prefiere a ese territorio darle otro uso. Darle uso, por último, de construir ciudades, por último, de hacer crianzas, de hacer cualquier, o dejarlo hasta de parque. Pero le teme, no tiene buenos recuerdos, tiene una percepción de que no sería bueno aprobar la colocación de un tranque de relave. Cuesta más, capaz que lo logremos, con buenos argumentos, qué sé yo.
pero nos va a costar mucho más que ese es el otro aporte. El WLM, tal como está descrito, es bastante más amistoso. ¿Ya? El solo paso del rajo al subterráneo minimiza el uso de combustibles fósiles, digamos, líquidos. No el consumo de energía, no tanto, sino que el consumo de combustible en la mina. Es porque el impacto que tienen esos camiones que van todos los días subiendo un aljibe con petróleo para allá y para acá, todos los días varias camionetas de petróleo para poder hacer andar la mina, altera a la vida ciudadana de las comunidades cercanas. Implica también el subterráneo una drástica reducción de la emisión de polvo que sale no solo por los caminos que se riegan y se espera, digamos, eliminar el polvo por el tránsito, sino que el polvo de la tronadura. Todos los días hacemos una tronadura y esa linda nube que vemos en la explosión no es gas, es polvo. Entonces el polvo que es pequeñito queda en suspensión y vuela para alguna parte. Y tenemos entonces las quejas de los vecinos que están bastante lejos, porque ese polvo puede viajar muchos kilómetros. Si la mina subterránea se acaba, ¿ya? El otro problema que se acabe es, lo dije también, el suelo que está inmediatamente al lado del rajo que lo voy a usar para poner mis botaderos. O sea, hago un rajo pequeño, un rajo justo y preciso, o ya lo hice porque ya en todos estos yacimientos, mega yacimientos de la cordillera de la zona central ya están los rajos. Lo que me queda es decidir irme a subterráneo. El tema también del relave en pasta sin tranque, obviamente que es mucho más amistoso que con tranque. El hecho de que estoy usando pasta, estoy recuperando más agua, no la estoy dejando que se evapore, sino que la estoy recuperando, a llegar a un consumo máximo de 25 metros cúbicos por tonelada, solamente en la producción de pasta. ¿No? Eso me produce este efecto. El riesgo mínimo de infiltraciones de agua, como vimos que ya este es un tapón impermeable, o sea, lo que llueva encima, lo que nieve encima de esta zona, va a escurrir por la superficie, no va a meterse a entrar en contacto con el material oxidable de remanente de la explotación. Y tampoco usa el suelo que iba a usar para poner el relave en algún valle. Esa es la gracia. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Como es una innovación mayor y que puede implicar un cambio drástico de la filosofía de operación y de generación de nuevos proyectos, aunque es aplicable en muchas operaciones mineras, cuesta a un directorio o a un comité ejecutivo de cualquier empresa minera tomar la decisión de pasarse a esto, solamente con un fundamento teórico y experimental. No solo para la minería, prácticamente para ninguna industria del mundo. Sería suficiente un fundamento teórico o experimental para dar el salto de implementar una tecnología. Lo estamos viendo ahora con la pandemia, ¿no es cierto? Como hay varios que dicen que ya tienen la vacuna, pero mientras no se hagan las pruebas prácticas que son las que duran un año, no se puede empezar a vacunar a la gente. Es parecido. Tengo que hacer una prueba. Nadie quiere ser el primero. La mayor parte de los ejecutivos, las compañías, los directorios, preferiría ser el segundo. O sea, si ya lo hicieron en un lado,
la pregunta que a uno como consultor o como experto le hacen siempre, ¿dónde se usa eso? ¿Dónde lo puedo ir a ver? Y como si no tengo respuesta para eso, entonces siga participando. Entonces necesito un proyecto industrial. Necesito demostrar que esto efectivamente en una operación a tamaño industrial funciona. Para que sea convincente, la estrategia tiene que incluir una prueba industrial. Y para eso también necesitamos una estrategia de financiamiento compartido. Es difícil conseguir dinero para hacer esta prueba. ¿Cómo pensamos hacerlo? Bueno, tenemos un estricto protocolo de qué es lo que hay que medir para comprobar que efectivamente asumimos que si se hace la prueba, se va a hacer una sola vez. Esta es una cosa que escala. Entonces, se hace una vez y tengo que medir todo y no tengo que dejar ninguna duda después que sirve o que no sirve, no importa. Si compruebo que no sirve, la prueba es tan exitosa como si compruebo que sirve. Tengo que comprobar que la pasta no penetra en las columnas que están hundidas, que están quebradas y en producción. Tengo que comprobar que esa pasta confinada en el cráter evita la subsidencia lateral, no se movió nada en el entorno de la explotación. Tengo que explicar también o comprobar que la pasta no exuda agua hacia las columnas mineralizadas debajo de ella, sino que si exuda lo haría hacia superficie y formaría una laguna que la puedo o recuperar esa agua o la puedo conducir. Finalmente, también tengo que comprobar que siempre existe una dosificación del modificador reológico para cualquier relave y que me permita fabricar esta pasta. Que no se nos olvide que aquí tengo que hacer una pasta que se comporte como un densífico. Y para eso necesito encontrar el modificador reológico adecuado. Bueno, un pequeño ejercicio de imaginación, uno puede establecer unas ciertas bases para diseñar ese proyecto. Entonces vamos a decir que tenga recursos suficientes para llevar a cabo la explotación por hundimiento. Eso significa que tenga una columna de determinada altura y un polígono base que permita que se hunda. No se me va a quedar colgado. Tiene que tener una planta de concentración de sulfuro con molienda y flotación convencional, pero un elemento para producir relave en pasta adicional. Tenemos que tener espesadores de alta densidad. Y finalmente, en este mismo, como es un proyecto de demo, yo tengo que medir muchas cosas exhaustivamente, precisamente, suficientes como para dar un resultado definitivo. Tengo que aplicar tecnologías de punta en materia de todo lo que es monitoreo, principalmente geomecánico. Si hacemos esta prueba en un yacimiento grande, digamos, de gran tamaño, tenemos que hacerlo en un rinconcito tal que si la prueba resulta exitosa, no comprometa seguir usando el mismo método para explotar el resto del yacimiento. No lo puedo poner en el medio de una zona de explotación por caving y ponerle una columna de pasta. Tengo que hacerlo en un rinconcito, tiene que ser de alguna forma que no altere la futura, que no la comprometa, que no signifique que
por culpa de ese proyecto chico, me resulta un proyecto caro después. El mineral sulfurado tiene que tener las columnas suficientes para observar el descenso y la totalidad del relave del cráter y la cavidad que dejo por la explotación tiene que servirme para depositar todo ahí. No tengo otro espacio más que eso. Así tiene que ser la flora. Voy a dejar todo el relave que produzca puesto en la cavidad que estoy fabricando sin tranque. Otra base un poquito más técnica, dijimos que tuviera acceso a una extracción de mineral, todo por piques de izamiento, en una mina. La idea es poder construirla en poco tiempo y hacer una instalación concentrada en una determinada zona, no hacer grandes rampas muy largas ni accesos que nos van a complicar después el trayecto también para ventilar. Si uno hace un pique lo hace muy cerca y lo usa también para ventilar. La infraestructura debería ser mínima. En general vamos a trabajar con todo tercerizado. No estamos apurados, no estamos haciendo una producción a toda marcha, estamos haciendo una producción necesaria para poder medir. Entonces, ojalá que encontremos un yacimiento donde haya limitaciones que impidan hacer un desarrollo normal con un gran rajo o con una eh, gran mina subterránea. De modo que si hacemos la prueba ahí, inmediatamente después que termina y esto se comprueba, tiene una aplicación para seguir usándose. Bueno, hicimos entonces un proyecto en un yacimiento de que no lo puedo decir, pero conseguimos la autorización para hacer un estudio en un yacimiento real que tenía limitaciones, como el que hablaba yo, de que no es fácil hacer la explotación ahí. Y encontramos en ese yacimiento una combinación de tamaño y el tamaño que tendría que tener el rajo para acoger el volumen, la diferencia de volumen, para explotar todo este sulfuro que está aquí. Que ese volumen más el del rajo admita el depósito de toda la pasta que vaya a producir. Y la zona demo queda en este costado y no molesta al resto de la explotación. Con un poco de imaginación, con un poco eh, de prolijidad, uno puede conseguir encontrar esta zona para hacer la prueba demo. ¿En qué consiste la prueba? Es un solo bloque de block caving, un pique de servicio que va a servir para acceso de jaula y de sacar el mineral, y también va a servir para construir. Bajamos con este pique y construimos este nivel que voy a explicar después para qué es lo que es. Aquí hay una pequeña planta de chancado para cargar los esquís. Aquí hay un nivel de transporte con camiones comunes de superficie. Aquí hay un acceso para el nivel de producción, que es el azul, y una rampa para el nivel que es de amarillo. En el otro extremo, o sea, si ingreso con el aire por aquí, voy a barrer todas las instalaciones hacia el sur. Vamos a extraer con estas chimeneas el aire viciado de ventilación. Un diseño convencional con LHD común y corriente que alimenta camiones para ir a la planta de Chanca. Aquí voy a explicar el anillo que es para hacer las mediciones. Desde este anillo, que está aquí, se va a hacer todo el monitoreo de la zona
que queda entre el rasgo y la columna de mineral explotada, entonces donde se va a rellenar la pasta. Y toda esta zona de subsidencia, de la subsidencia clásica, del modelo empírico clásico, lo vamos a monitorear con todos los desplazamientos con TDR dentro de ese macizo, algún desplazamiento superficial también con otro TDR puesto aquí en forma horizontal en una zanja. Celdas de medición de cambio del estado de esfuerzos. La idea de esta es ir partir desde las mediciones in situ antes del rajo, antes del caving, y después durante toda la vida de la historia de cómo se fueron modificando los esfuerzos en el entorno del rajo. Eso es un poco para poder también tener antecedentes de calibración de los modelos estos numéricos que se hacen para estimar estos ángulos de influencia en los costados. Aparte de esto, vamos a tener también en el mismo anillo una batería de geófonos y acelerómetros para hacer todo el análisis microsísmico de la propagación del caving y eventualmente durante la operación del rajo también hacer el análisis de vibraciones. Estos wire crack meters son elementos parecidos a los TDRs que son para detectar la formación de, de pequeñas discontinuidades en el macizo, para efectos también de ir viendo cómo penetra la pasta aquí, y si tengo separado la pasta de la columna, vamos a ir haciendo sondaje y vamos a tener una testigoteca de cómo fue, cómo está la mezcla o la condición de qué material tengo en cada capa en toda la vida de la prueba. Con todos esos datos, esperamos tener suficiente respaldo para poder comprobar las teorías que hay detrás, en tanto al flujo, en tanto a la calidad de la pasta, en tanto al eventual soporte que impide el movimiento de las cajas. Hicimos un pequeño análisis, en este caso particular, geométrico. Se sacó una cierta cantidad de material, en este caso era stripping, estéril, porque había una sobrecarga importante que nos permitía ya con este pretil de perimetral generar el espacio para alojar el volumen suficiente que necesitamos. O sea, esto que está aquí va a quedar después lleno como una torta llena de relave en pasta. Esa es toda la modificación de la topografía que se va a conseguir aquí. Bueno, hay un pequeño plan maestro de cómo sería esto. Esto dura 6 años. Hay un año de formación de un consorcio de empresas y los estudios de factibilidad final para hacer la construcción de la mina. La aprobación de las inversiones, la obtención de los permisos, o más bien la preparación para solicitar los permisos y la obtención de los permisos. Aquí hay que hacer notar que hay alguna diferencia en un permiso para una operación de prueba. Esto es una especie de, en realidad es un pilotaje minero. Raras veces se hacen, pero es de una explotación minera. Digamos, lo que se hace en pilotaje son de las operaciones de la planta, pero aquí vamos a hacer un pilotaje de la explotación minera.
y siendo pilotaje, tiene alguna diferencia para la obtención de los permisos. Pensamos que eso se puede construir en 2 años y entonces la producción, en 3 años sacaríamos las columnas y tendríamos todos los datos para hacer la comprobación de la efectividad de la tecnología. Esto tiene un costo del orden de $200 millones, que es enorme, para efectos de una prueba. Asumiendo una cierta ley de razonable entre 0,7 y 0,8% de cobre, esperamos que haya una cierta recuperación de ingresos por venta de mineral. Entonces, en realidad, que compensa en parte el costo de la inversión. Lo que hay que efectivamente financiar, hay que financiar los 200 millones, pero al final se recupera una parte y el gasto que va a quedar en la contabilidad va a ser del orden de 60. Esos 60 millones esperamos que podamos conseguir un consorcio de empresas que estén interesadas en algún momento usar esta tecnología y hacer con ellos entonces un fondo de riesgo compartido con aportes físicos, porque alguien que ponga el yacimiento, alguien que ponga equipo, si quiere, el expresador, no sé, personal que esté involucrado en el desarrollo del proyecto y plata. Ese sería el modelo de el modelo de financiamiento. Esperamos que ese 80% de ese capital se pueda recuperar, como decía, si asumimos que 4 empresas participan. La inversión de cada una de ellas va a ser de orden de 30 a 60 millones, que al final, con esta recuperación que estoy hablando aquí, se va a transformar en del orden de 10. Que no parece tanto para el tamaño de una compañía minera, pero cuando le digo 200 millones, parece mucho. Hay muchos proyectos de inversión por ese monto. Bueno, todas estas son cosas que hemos pensado, conversado y las hemos comentado con varias compañías, pero no nos ha ido bien. Hasta ahora no hemos logrado convencer a ninguna. Todos nos dicen que esto es muy interesante, que sí, como cuando la gente anda repartiendo currículum, todos le dicen, claro, te voy a llamar. Pero sabemos también, tenemos muchos años de circo, como decía María Isabel al principio, y no nos vamos a quedar tranquilos hasta que, bueno, podrían pasar 2 cosas, o nos morimos o conseguimos que alguien que nos financie la prueba. Ojalá que alcancemos a ver el resultado. Si no, va a quedar escrito para que otras generaciones lo hagan. Eso es. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Víctor. Excelente la presentación, un tema súper relevante para la minería hoy día y particularmente, como tú decías, para la minería de la zona central de Chile. Ya hay varias preguntas. Sí, estoy viendo el chat aquí. Así que durante la presentación ya había varias preguntas. Así que si quieres partimos con las respuestas. Voy a ver el chat primero y después, no sé si habrá preguntas que ofrezcan la palabra. ¿Ya? Si quieres
Yo te voy leyendo, no sé cómo tú prefieras. Ah, ya, prefiero, mejor. Así voy haciéndome cargo de Ya, cada caso. ya. Aquí veo una de, sí, Chucky es el, Chucky es el candidato ideal ahora, ya, muy buena opción. Además, la recuperación de recurso hídrico. Eh, Y de Rolando Geria, nuestro colega que sí, está en Canadá. sí, efectivamente podría ser, pero ahí en la región de Antofagasta no es la zona más crítica para esto, porque no tienen esa tremenda competencia que tenemos acá en la zona central para que nos limita la obtención de permisos para la nave. Obviamente también se puede usar. Está el tema también de la cercanía de la ciudad de Calama. Estoy de acuerdo, es un buen candidato, pero diría yo que no es el más urgente. Hay otra pregunta del colega Fabián Vázquez. Dice, al comenzar el 7º año, ¿se comenzaría a verter la pasta en el rajo? ¿En qué momento del plan que se presentó se comienza a poner la pasta en el rajo? Inmediatamente que empieza la producción de la explotación de los sulfuros por block caving. O sea, todos esos sulfuros que se sacan de ahí se procesan en la planta concentradora y se convierten en pasta. O sea, en el caso de ahí teníamos, la explotación duraba 3 años, de los 7 creo que eran. A ver, voy a volver a ponerla. Aquí. No, todavía no. Bueno, aquí te estoy vendiendo. Estoy vendiendo concentrado. Entonces, estamos en el 3er año. No, estamos en el 4.º año, porque el primero es pura ingeniería. Es el tercero de inversional, llamémoslo. Aquí hay producción, en este 4.º año. En este primer año de aquí se construyó, se hizo todo el pre-stripping, ya está el rajo listo. En este caso no había óxido, no había nada, había solamente un aluvio. Entonces se hizo ahí la excavación del rajo y se construyó la mina subterránea y partió la producción, al tiro produciendo. Prácticamente desde que empieza la construcción son 2 años, al tercero empieza la producción de pasta y se coloca inmediatamente en el rajo. Perfecto. Tenemos una pregunta de la colega María de la Luz Sepúlveda. Dice, ¿qué pasa cuando se seca la pasta? Fantástico. Se comporta como sólido, entonces en general, bueno, la pasta se demora harto tiempo en secarse en todo caso, porque esa agua que queda ahí queda atrapada. Pero si se seca en general la parte superficial, que está poco tiempo expuesta, en este caso a la atmósfera, porque lo estoy echando más pasta encima, siempre. Entonces, pero si se secara, se comportaría como un ladrillo, como un material sólido, que debiera seguir flotando arriba del tampón. Ok, hay una pregunta del colega Jorge Pedrals. Para que tenga alguna posibilidad de éxito, debieran considerar que el sistema de producir pasta sea incorporada antes que el inicio del llenado del cráter, con la explotación convencional, de tal manera de, de entender el proceso. O difícilmente alguien hará una apuesta ex antes, ¿o no? Sí, en general, efectivamente, todos los que manejan
pasta, tienen un tiempo una curva de aprendizaje. Entonces, es buena la sugerencia de vivir esa curva de aprendizaje antes de embarcarse en esto. Pero el tema para la prueba, eso está, comparto ese juicio para una aplicación industrial formal de un proyecto. Pero para la prueba demo, lo más probable es que no tenga planta, no tenga nada. Entonces no puedo hacer una prueba demo primero de la producción de pasta y después otra prueba demo de la aplicación WLM. Entonces tengo que hacer el aprendizaje junto con la explotación durante la demo. Hay otra consulta yo entendí que se había dicho, pero respecto de cómo se obtiene una pasta y no un relave. A ver, la pasta es de relave. Lo que pasa es que el relave originalmente es una pulpa y para convertirlo en pasta hay que hacer dos cosas. Hay que quitarle agua, mucha agua, hay que llevarlo a una cantidad de sólido del orden de mayor del 70% de sólido y agregarle aditivos para que se logre la tensión de fluencia que se necesita para que se comporte como pasta. No es que la pasta sea una cosa y el relave sea otra. Es el relave acondicionado para que se comporte como pasta. Una consulta de Sergio Demetrio, que tiene que ver con la viabilidad de esto, que dice, ¿qué probabilidad hay que entre las mineras hagan un joint venture para este u otros proyectos que puedan ser conjuntos como Hidro o Piro? Bueno, como les dije, al final nos ha ido mal con eso, pues hemos tratado hemos hablado con ejecutivos bien empingorotados, pero no es todavía la prioridad. Yo creo que es un problema de momento también. Quiero ser optimista. No nos ha ido bien. Yo creo que la probabilidad no es cero, pero es menos del 50%. Es baja por ahora. Y tenemos que seguir insistiendo. Un poco parte de la difusión de esto. Nosotros, por ejemplo, yo partí, mi primera exposición de esto la hice en Japón, en el Copper 2016. Y nos empieza a pasar eso de que los que se empiezan a interesar son los expertos en fluidodinámica, los expertos en manejo, más bien del mundo académico, más que del mundo industrial. Y porque aquí estamos hablando de negocio, no estoy hablando de ciencia. Entonces, cuando hablo de negocios, los números son grandes, el retorno que tiene, digamos, es una variable relevante para la inversión, así como le cuesta a toda la innovación en el país, de todo tipo, le cuesta conseguir dinero. En Chile gastamos muy poca plata en innovación como país. Y de hecho, la poca que se gasta principalmente en la minería. No es una industria que uno diga, no, eso es reactivo per se. No, es porque hay momentos y momentos. En este momento, si bien la minería se mantiene funcionando, no hay una gran demanda por minerales, no estamos en el boom qué sé yo, de los que vivimos en los primeros años de este siglo.
Y entonces los directorios se demoran en tomar estas decisiones. Alguna vez lo van a tener que hacer. Yo creo, no creo, lo que le puedo responder es que no creo que lo pueda hacer una compañía sola. Yo creo que sí se va a hacer como consorcio, pero ¿cuándo? No sé. Bueno, el colega Oscar Muñoz pregunta si será realista tomar un año para conseguir los permisos. Bueno, como decía yo, estos permisos son un poco distintos, porque estoy pidiendo permiso para hacer una prueba, no es en el mismo tiempo. Pero puede que, o sea, si me tratan como un proyecto convencional, no es realista, porque voy a demorar solamente un año en hacer la línea base. Y después tengo que hacer todo el resto del trámite. Entonces, pero aquí estamos, en este caso, que ese plan que hicimos ahí, existía la línea base en todo caso, porque esa es una faena minera que ya existe. Bueno, hay otro comentario de Sergio Demetrio que si se ha explorado vía alta ley o del gobierno, ¿es mucha plata para esas opciones? Pregunta. Sí, es mucha plata. Estuvimos, digamos, con alta ley, tuvimos reuniones con la Cochilco, con alguna, hicimos una reunión especial con Corfo. Entonces ya Corfo me dice, ok, sí, yo pongo 5 millones. Eso fue el año 2018, cuando todavía no era, o sea, era un año normal, digamos. Pero me faltan 195. Dice el, bueno, el colega Rolando Geri hace una crítica que los mineros somos cerrados, que nos gusta picar piedras y que pero y que hay muchos relaves que se pueden recuperar, sobre todo en los antiguos, cuando las recuperaciones eran muy bajas. Sí, Y bueno, son los yacimientos del futuro, dicen, ¿no? sí. Y creo que esas son todos los comentarios. No sé si se me escapó alguno. Aquí parece que la María de la Luz quiere hacer otro comentario. Están levantando la mano para hablar. Para hablar. María de la Luz, adelante. Ya. Me gustó mucho la idea de meter el relave ahí, ¿no es cierto? Mi preocupación es la siguiente. Tenemos el relave que va a los espesadores, ¿sí? Y ahí se supone que tiene que dejarse con una densidad adecuada para que esto vaya al tranque de relave o vaya al sitio donde se va a disponer, ¿sí? Porque si no el relave se sedimenta en las tuberías y se nos ajustan las tuberías. ¿Dónde se piensa sacar otro agua? ¿O se va a tirar directamente hacia a los bloques? ¿O a los bloques? Esa es una pregunta. Y la otra, se supone que los tanques de relave en la actualidad, ¿no es cierto?, se aplastan. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí se saca el agua, pero siempre quedan bolsones de agua. ¿Sí? Entonces, o sea, es más, mi pregunta va, ¿es el agua que se quiere sacar? O sea, no, ¿cómo se va a ahorrar más agua
de la actual, o dónde se va a recuperar más agua de la que se recupera actualmente hoy en día. ¿Me explico bien o no? Sí, está bien. ¿Sí? Sí. Y el volumen, vamos a tener un mayor volumen porque no vamos a estar compactando. Ya, Ya, comprendo la pregunta. ya. Mira, sobre el agua primero. Ujú. En los espesadores de alta densidad, tú terminas de sacar el agua, parte del agua que hoy día se recupera de la piscina del tranque de relave. En el tranque de relave, o sea, tú tienes, ¿no es cierto? El tranque va decantando y el agua va generando una laguna de aguas claras que llamamos, ¿no es cierto? Y esa yo la puedo tomar con una bomba y volverla al proceso. Parte de esa misma cantidad, o sea, cuando ingresa al relave convencional a un tranque, la proporción de sólido y agua es de proporción de sólido del orden de 50%, que es la que permite el flujo expedito por canaletas o cañerías sin ningún drama. Bueno, con algunos dramas, también todo tiene drama, pero en general se puede mantener bajo control cuando es suficientemente líquido para que escurra tanto por una cañería como por una canaleta. Y eso es del orden del 50% del sol. Al llegar, bueno, en el tranque, tú recuperas esta agua de las aguas claras, que digo, porque justamente por decantación se va a la superficie y completas más o menos de ese 50% de agua que traía la pulpa. Tú le sacas como, o sea, como un tercio que queda en la laguna. Y hay otra cantidad que se evapora, que no la recupera. O sea, la que yo puedo devolver a la mina es como un 15% del total. O sea, estoy haciendo cálculo grueso. Del total que iba en el relave. Entonces, ¿Y el resto lo pierdo por evaporación, ¿ya? Y no lo recupero. Y tengo que entonces reemplazarlo con agua de consumo, agua nueva. ¿Ya? Como dices tú, parte del agua queda atrapada dentro del relave. No, no la puedo sacar toda. En la pasta pasa lo mismo, pero es menos cantidad. ¿Ya? O sea, me aseguré antes, o sea, en general lo que no pierdo casi, o lo que pierdo muy poco con la pasta, es el agua de evaporación. Porque no tengo esa laguna, esa gran superficie que está en contacto con el aire. Justamente nosotros tenemos, bueno, en el norte o en la alta cordillera, muy baja humedad relativa, muy baja capacidad de absorción de aire, de agua en el aire, digamos, ¿ya? Entonces, eh, se satura la capacidad que tiene de absorberlo con lo que está en la laguna. Pero si yo no tengo laguna, no puedo pasar esa agua a la atmósfera. La recuperé antes cuando la saqué del espesador. Y lo que queda atrapado dentro, ese 25% que hago, que digo yo, de la masa del relave tiene un 75% de sólido, roca, y un 25% de agua. Ese queda atrapado en esta calidad de pasta, digamos que tiene que mantenerse para que esto sea este sólido blando que hablo. Como recupero entonces un poco más antes de que se evapore o antes de que se decante, es que puedo consumir menos reposición. No es que gaste menos agua. En la planta voy a gastar la misma agua, pero lo que me devuelve de la planta de los espesadores es un poco más que el que me vuelve en un sistema convencional.
no sé si toqué todos los puntos que tenía que tocar. Hay un comentario, perdón, dale nomás María de la Luz. Y con respecto al volumen, y más, o sea, finalmente, disculpa, más agua se recupera hoy en día que lo que se puede recuperar con tu método. No. Recupera más agua que con el relave convencional. ¿En qué parte recuperas al final? Antes de tirarlo a lo... Ya. Entonces, al final hay otro espesador. Sí, claro. Después de la... Ya, perfecto. Sí. Entonces tú tienes una segunda etapa de espesar. Ya, perfecto. ¿Y el volumen? Bueno, el volumen disminuye respecto de cuando era con... O sea, si yo le pongo más agua, el agua ocupa su volumen. Entonces, la densidad de los relaves convencionales es más baja que la densidad de los relaves en pasta. O sea, el relave en pasta ocupa menos volumen que el relave convencional. Porque tiene menos agua, solamente por eso. Tiene la misma cantidad de sólido, pero menos agua. Está sin micrófono, María de la Luz. Bueno, está perfecto. Hay un comentario de Sergio Demetrio al respecto y dice: los relaves filtrados reciclan 90% del agua. ¿Será complementario con esta opción? No, el relave filtrado prácticamente se comporta como un polvo. Y no es lo que quiero. Quiero que se mantenga como sólido. Un sólido blando, pero no como polvo. No como un material granular. Tiene que tener cierta consistencia. La otra cosa, ¿por qué no optamos nosotros, cuando empezamos este estudio, descartamos los filtrados como opción? Si bien es cierto, el filtrado ocupa menos espacio todavía, porque tiene menos agua. El salto económico de pasar de una pasta a un filtrado, a pasar de 75% de sólido a 90% de sólido, es un gasto exponencial. Para convertir ese relave, para sacar ese 15% extra de agua antes de depositarlo, me voy a gastar como 5 veces lo que gasto ahora en llegar a producir la pasta. O sea, la opción del filtrado en general es mucho más cara que la opción de la pasta. Tal vez en el futuro, de hecho, a mí me preguntaron en la Comisión Nacional que estaba revisando el decreto 248. Hubo una pregunta que se hizo, no a mí, a todos los que estábamos ahí. Si veíamos que en el futuro iba a haber solamente relave filtrado y si la legislación debiera evolucionar hacia exigir eso en un determinado plazo, que sí. No hay un consenso. Probablemente a la tecnología del relave filtrado se conoce bien el resultado, pero el medio para llegar a eso todavía no está suficientemente económico como para que sea generalizable y que le obliguemos a toda la industria que haga eso. Podría tener un impacto depresivo del sector. Esa fue un poco la discusión que hicimos, que hubo. Tal vez en el futuro ese puede ser un campo para otra investigación.
que consiga filtrar sin gastar tanta energía. Bueno, si no hay más preguntas, como me parece, te agradecemos, Víctor, nuevamente esta exposición y le felicitaciones por la iniciativa y ojalá que encuentren en las empresas dispuestas a hacer este proyecto. Así que muchas gracias y aunque sea yo sola voy a aplaudir. No, gracias a ustedes. Ha sido un gusto y esta una gran oportunidad que nos da de discutir. A lo mejor así consigo que alguien apoye el proyecto. Sí, lo vas a conseguir, no me cabe duda. Gracias. Pues. Felicitaciones.